Estimados hermanos, sean bienvenidos en el nombre del Señor. Creo que también le damos la bienvenida a hermanos que no pudieron estar el día de ayer, pero hoy se han agregado a esta reunión. También les damos la bienvenida, ¿verdad, hermanos? En el nombre del Señor. Es increíble cómo el tiempo pasa, no sé si usted se ha dado cuenta. El tiempo pasa tan rápidamente que parece que ayer apenas estábamos comenzando y hoy estamos ya prácticamente a punto de hacer la última entrega. Gracias, hermano. La última entrega de el estudio bíblico. No sé cómo ha sentido usted el tiempo, pero en realidad, hermanos, cuando estamos en la presencia del Señor, el tiempo no se siente cuando venimos con buen propósito, por supuesto, ¿verdad? Así es el tiempo en el Señor. Nos alegramos mucho, de verdad, aunque sabemos que esta es la primera entrega y la segunda parte de estos estudios bíblicos tendrán lugar, si el Señor permite, nos da vida y salud, para estar en Barranca Grande en el mes de noviembre, de 9 y 10 de noviembre. Esa fecha la tiene que usted que ya anotar allí para no confundirse. Muy bien, en el nombre del Señor, como la parte final de esta exposición bíblica, vamos a ir al Evangelio de Jesucristo que escribe Mateo en su capítulo 25. Vamos a ir allí con la ayuda del Señor. Y vamos a leer algunos versículos allí, del 1 al 13. Voy a iniciar porque son varios versículos. Y usted lleve la lectura, por favor. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: He aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: De cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Que el Señor nos ayude a través de su palabra. Bien, mis hermanos, hablando siempre de parábolas. Si yo le pregunto esta mañana qué es una parábola, yo sé que usted me podría decir fácilmente que una parábola es una narración hecha por Jesucristo con el fin de ilustrar una verdad. Así, sencillamente, como digo nuestro hermano, ¿para qué estar con tanto término? La parábola en realidad es una figura ilustrativa del lenguaje que tiene el propósito de enseñar una lección espiritual partiendo de una comparación.
En realidad, mis hermanos, de ahí viene que el término parábola es en esencia una comparación. Cuando nosotros nos preguntamos, ¿es el Señor siempre enseñó con parábolas? En realidad no. Eso sí, hubo una buena parte de su ministerio, principalmente el último año de su ministerio, en que el Señor cambió la forma de enseñanza. Y esa forma de enseñanza, ese cambio que el Señor efectuó en la manera de exponer el mensaje, tuvo una razón. Cuando usted, por ejemplo, estudia el Evangelio de Mateo en su capítulo 12, usted va a encontrar, algunos dicen que el capítulo 12 del Evangelio de Mateo es un capítulo muy intenso, en donde el Señor obró ¿muchos qué? Milagros, pero al mismo tiempo recibió mucha oposición. El capítulo 12 narra un día o quizá un poco más de un día, pero lleno de mucha oposición. Y es en el capítulo 12 del Evangelio de Mateo en que encontramos a los fariseos diciéndole a Jesucristo que todos los milagros que él hacía eran en base a el demonio, ¿verdad? En base a Belcebú. A esto se le considera una blasfemia contra el Espíritu Santo, es decir, atribuirle a los demonios la obra que en realidad era y es del Espíritu Santo. Así que en el capítulo 12, dándose cuenta de la dureza de corazón de las personas que estaban a su alrededor, en ese capítulo 12, el Señor toma esa decisión de cambiar la forma de su ministerio, y algunos creen que las parábolas era como la forma en que Jesús usaba para que las verdades difíciles se hicieran más fáciles. En realidad, Mateo capítulo 13, versículos 10 al 15 nos da la respuesta. El Señor lo diría en su momento: esconder la verdad a aquellos que no estaban dispuestos a escucharla a través de las parábolas, pero para explicarlos por aparte a aquellos que tenían mucho interés en el mensaje que él estaba dando. Muchos seguían detrás del Señor Jesucristo, pero en busca de milagros, como el Señor mismo lo dijo. Ese era el propósito de las parábolas. Las parábolas en realidad se convirtieron en una forma de juicio divino del Señor. Ya la verdad se iba a entregar de esta forma y se iba a explicar a aquellos que como niños, con la actitud de un niño, la humildad de un niño, estaban dispuestos a ser enseñados por el Señor. Él los iba a tomar por aparte para enseñarlos, pero aquellos que tenían un alto concepto en sí mismos, esta verdad iba a ser escondida. Las cosas no les iban a ser enseñadas de otra forma. Sin embargo, esta misma exposición divina hacia aquellos que no rechazaban la verdad era una manera también de llamarlos al arrepentimiento. En Mateo 11, 25 al 26 podemos leer, para mientras ahí en lo que ya llegamos nuevamente a la parábola de las 10 vírgenes, el Señor dijo: te alabo, Padre. Mateo 11, 25 al 26. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Mire, interesante. Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y lo revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó.
Mis hermanos, aquellos que son duros de corazón para escuchar la palabra, que son soberbios, que se creen justos en su propia opinión, ellos nunca van a llegar a entender esa verdad, porque con esa dureza de corazón, si permanecen en ese estado tal como están, en ese estado no será posible a menos que el Señor tenga misericordia de ellos, porque las verdades escritas en la palabra nunca se pueden abordar con la mente natural. Nunca. Por eso es que resulta muchas veces preocupante a algunos abordando la palabra de Dios con su mente natural, torciendo las escrituras y llevándolas por otro lado, mal interpretando. La palabra del Señor únicamente se puede abordar a partir de la mente de Cristo, las verdades espirituales. Por eso es que esas verdades espirituales están tan cerca, pero al mismo tiempo tan lejos de aquellos que rechazan la verdad, de aquellos que no están dispuestos a escuchar la verdad del Señor. Por ejemplo, en Mateo 13, 10 al 15, llama mucho la atención. Él dice: entonces acercándose, los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Versículo 11, él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Versículo 13, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Esa fue la razón. En realidad, en otras palabras, mis hermanos, algunas veces cuando leemos Marcos capítulo 4, versículos 33 y 34, a veces confundimos esa expresión. Marcos capítulo 4 y versículos 33 y 34 dice: con muchas parábolas como estas les hablaba conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Pero cuando dice que sin parábolas no les hablaba, Marcos está expresando el último año del ministerio del Señor. El último año del ministerio. Él ya había trabajado aproximadamente 2 años recorriendo lugares, llevando la palabra también y acercando lo más posible el reino de Dios a todos aquellos que tuvieron la oportunidad de escucharle. De hecho, es el mismo pensamiento que recoge Pablo en Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 7 y 8, cuando dice que la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. ¿Era Israel un conocedor de la ley? Voy a volver a preguntar. ¿Era Israel un conocedor de la ley en los tiempos de Jesús? Voy a volver a preguntar, nunca pregunto una tercera vez. Voy a tratar la manera de que no se me quede como costumbre. ¿Era Israel un conocedor de la ley en los tiempos de Jesús? Era un conocedor de la ley. Cuando Herodes quería saber más o menos el tiempo en que el Señor iba a nacer, hizo la consulta. Pero aquí no encontramos un cambio de corazón. Era un conocedor intelectual. Desde niños, ellos eran preparados en las sinagogas. Bueno, las sinagogas cuando ya estaban, vamos a decirle, en los tiempos en que no había templo, pero ellos se preparaban intensamente. Ahora, si ellos conocían muy bien la ley, conocieron el tiempo de su visitación. ¿Saben a qué me refiero con tiempo de visitación? El Señor les dijo: ojalá tú pudieras conocer el tiempo de tu visitación, pero hoy tus ojos están ciegos. Pero ya vendrán días sobre ti en que tus enemigos te sitiarán, te derribarán
en medio de ti. ¿Sabe por qué? Porque el mismo Dios estaba caminando entre ellos, ¿no es cierto? El mismo Dios. Si usted quería saber un día que Dios lloró, pues el Señor lo hizo. El mismo Dios lloró sobre la ciudad indiferente que conocía mucho de ley, pero nunca fueron iluminados para entender que realmente el mismo Dios andaba entre ellos. ¿Y por qué? Para que se cumpliera lo que nuestro hermano dijo, el endurecimiento, y ese endurecimiento estaba profetizado para que nosotros tuviéramos, mis hermanos, la grande oportunidad que, no siendo ramas naturales, fuéramos injertados en el olivo, y hoy, por la gracia de Dios, somos parte de la iglesia del Señor, que Él compró con su propia sangre derramada en la cruz. Bendito el nombre del Señor. Que no teniendo nada que ver, mis hermanos, gentiles, pecaminosos, hayamos sido llamados el día de hoy para para la gloria y la alabanza del Señor. El punto es si se están cumpliendo los propósitos del Señor en nuestras vidas, si se están cumpliendo los propósitos del Señor. Las parábolas tenían una intención divina. En realidad, viene de las raíces griegas para, que significa junto a, y bayó, que significa lanzar, es decir, literalmente colocarse a un lado. Esto indica una comparación entre dos cosas que son similares de alguna manera, encaminándolos hacia una enseñanza que debe quedar plasmada en los corazones de aquellos interesados en la palabra de Dios. Hermanos, solo los evangelios sinópticos tienen palabras. Hay un evangelio donde no se encuentran parábolas. ¿Cuál será el evangelio? El evangelio de Juan. Muy bien. En el evangelio de Juan no encontramos parábolas, porque Juan aborda el evangelio del Señor Jesucristo desde otro punto muy interesante, por supuesto. Ni una sola parábola en el evangelio de Juan. En Marcos solo aparece 6, y hay una parábola en el evangelio de Marcos que no se repite en ningún otro evangelio. Esta es la parábola que se refiere al crecimiento espiritual. Marcos 4, 26 al 29. Es la parábola que está escrita en Marcos y que no se repite en el evangelio de Mateo ni el evangelio de Lucas. Consta de 4 versículos nada más. Ahora bien, hermanos, la parábola de las 10 vírgenes se encuentra en el capítulo que ya leímos, 25 y versículos 1 al 3. Hay una estructura muy maravillosa del Evangelio de Mateo cuando usted lo estudia. Hay 2 columnas muy grandes. Voy a hacer de cuenta que como estas 2 columnas, ¿verdad? Donde estamos. Allí donde está nuestro hermano Fidel y aquí donde están nuestros hermanos. Hay 2 columnas grandes del Evangelio de Mateo. Hay una columna muy grande, mis hermanos, que le conocemos como el Sermón del Monte. Unas enseñanzas muy hermosas que el Señor pronunció en esa oportunidad. Y hay una columna muy hermosa que se le llama el discurso del Monte de los Olivos. Así que entre estas 2 columnas tenemos un gran ministerio del Señor, pero están ubicadas estas 2 columnas de manera estratégica, mis hermanos. La primera, las enseñanzas acerca del reino, y la segunda, una respuesta asombrosa del Señor ante las preguntas de sus discípulos, cuáles iban a ser las señales de su venida y del fin del siglo también. Fíjese que se considera que los capítulos 24 y 25, es la respuesta más grande que ha dado el Señor a una pregunta. Una gran respuesta. Inclusive tenemos el programa de los últimos tiempos relacionados con Israel, de los últimos tiempos. Mateo 24 y 25. Son en totalidad 94 versículos que tienen esa maravillosa respuesta. Grandes respuesta del Señor. Ahora, en ese discurso del Monte de los Olivos, no solamente está la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad, hermanos? No, hay más parábolas
que están contenidas en el discurso del Monte de los Olivos. Por ejemplo, el cuerpo muerto y las águilas. También la higuera, el dueño de la casa, los siervos sabios y los malvados. Igualmente las 10 vírgenes, los talentos, las ovejas y las cabras. ¿Ha oído usted alguna predicación que dice que el Señor un día vamos a estar todos así y luego nos va a escoger que las ovejas aquí y las cabras así? Es una mala interpretación, mis hermanos, de este discurso. Por favor, no nos vayamos a confundir. Es que ese es el punto de este mensaje. Ver dónde está insertada la parábola de las 10 vírgenes, a quién les habló el Señor la parábola de las 10 vírgenes y cuál fue el propósito para hacerlo. No podemos revolver los tiempos, como decíamos anoche. Usted y yo a estas alturas ya debemos conocer bien la diferencia de los rasgos principales de la venida del Señor por su iglesia, separados de 7 años, a partir de los cuales tendrá lugar otro acontecimiento que se le llama la venida del Señor en gloria. Es muy diferente. Hermanos, es muy importante también entender que en toda esa respuesta de Mateo 24 y 25 hay un pensamiento que el Señor tiene. ¿En qué se parecen las parábolas que acabo de mencionar? ¿Cuántas parábolas les mencioné, hermanos? Vamos a dejar de hablar un ratito, ¿verdad? ¿Cuántas parábolas les mencioné que están contenidas en los capítulos 24 y 25 de Mateo? Usted dice, voy a probar con un número. No, es que se les mencionaron las parábolas, pero hay algo que se parece en esas parábolas. Hay un parecido, hay una conexión, le decimos nosotros, en esas parábolas. Hay una idea principal. Esa idea principal, mis hermanos, es que en realidad Él está llamando a los discípulos a ser fieles en todo tiempo. A ser fieles en todo tiempo. A velar y estar preparados para estos acontecimientos. Esta es la primera aplicación. Si usted va a la parábola de las 10 vírgenes, no puede decir, mire hermanos, fíjese que tenemos que velar, porque mire, la parábola de las 10 vírgenes dice que 5 se fueron y 5 se quedaron. Entonces, no sea que si usted no está velando se vaya a quedar. Mis hermanos, no podemos estar resbalando en esos errores. En realidad, nuestra permanencia en el Señor está asegurada el día en que nosotros creímos por fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero eso sí, hermanos, jamás la palabra del Señor, y le voy a volver a repetir, jamás la palabra del Señor invita a que el creyente ande pecando. No sé si me explico. Jamás. La palabra del Señor invita a que el creyente ande pecando. Y esta mañana nosotros tampoco le decimos, bueno, como usted creyó, ahora vaya a revolcarse en el pecado. Hermano, si usted lo hace, significa que Cristo no está en usted. Simplemente. Porque el creyente cuando peca, mis hermanos, y que en algún momento le falla a su Señor, no lo hace de manera intencional. O sea, premeditadamente, como dice, ya estoy día sábado, me imagino que hoy voy a pecar. Hermano, eso es un chiste. El creyente cuando le falla a su Señor, ¿cómo se siente el creyente, hermanos? Se siente triste. Tal vez no es vamos a decir, una debilidad muy grande o grave, pero se siente triste. Va y le pide perdón al Señor, porque él necesita estar a cuenta con su Señor. Ahora, si se fue y se deleita en el pecado, significa que su naturaleza nunca cambió y sigue siendo el mismo, solamente regresó a donde pertenece. Eso tenemos que tenerlo muy claro también, hermanos, porque nadie jamás podría decir, como leímos el día de ayer, oímos en los mensajes, ¿qué pues diremos, hermanos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Como dicen los muchachos en ese tiempo, nada que ver. Pero la palabra dice, en ninguna manera.
Porque nosotros, hermanos, cada día lo que estamos buscando es agradarle más al Señor, ¿no es cierto? O sea, ser mejores hijos, porque nosotros tenemos el concepto de el publicano, no del fariseo, que pensaba que ya se había graduado. Nosotros seguimos aprendiendo cada día y el maestro es el Señor a través de su Espíritu Santo. Cada día aprendemos algo nuevo. Ahora bien, hermanos, en ese sentido, hay una línea del tiempo que yo les voy a mencionar en este momento. Usted preste atención. Le voy a mencionar unos versículos, pero no los voy a leer para ahorrarnos un tiempo. Y usted me va diciendo, hermano Oscar, ahí vamos bien. O usted, mire, hermano, ahí se torció. Bueno, entonces voy a comenzar. A esto le llamamos la línea del tiempo. ¿El Señor tiene un programa, hermanos? Le repito, ¿el Señor tiene todo planificado? Sí, o sea que no está viendo a ver qué sale. Dijo, hermano, mire, yo voy a dar un mensaje a ver qué sale. No, hermanos, el Señor es un Dios de orden, de cuidado. El Señor todo tiene ya programado. Y lo primero que tenemos, hermanos, lo que usted y yo esperamos es el acontecimiento que llamamos arrebatamiento. ¿Estamos bien ahí? Ah, muy bien. Y ahí usted dice, bueno, hermanos, sí, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 17. Y también usted cita primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 51, incluyendo el 58 con el ánimo, ¿verdad?, a seguir trabajando. Ese es un acontecimiento que la iglesia espera y que es un acontecimiento, hermanos, no es un acontecimiento eminente, sino que es un acontecimiento inminente. Le voy a repetir. No es un acontecimiento eminente, sino que es un acontecimiento inminente, pero es diferente. Lo que pasa es que el castellano muchas veces se oye igual, pero no es así. Eminente quiere decir que está posicionado muy alto. Inminente significa que puede ocurrir en cualquier momento. Ahora que sucede las desgracias humanas que nos duelen, por ejemplo, los acontecimientos últimos en nuestro país, ya no faltan algunos que dicen, colocan la foto y dice, Cristo pronto viene porque está temblando. Mis hermanos, la tierra ha temblado siempre, ¿no? Esa no es la señal. Y lo que pasa, mis hermanos, que todo ese reloj profético de 24 a 25 está encaminado a los tiempos de Israel que debe pasar, y nosotros lo que tenemos que hacer es velar en todo tiempo. En todo tiempo, mis hermanos. Yo no puedo estar hoy más o menos y mañana también. Le pregunto a una persona que dice ser creyente, ¿usted está seguro de su salvación? Y me dice, mire, ahí vamos luchando. Esa no es seguridad, mis hermanos. No somos salvos para ver que estamos luchando, porque Cristo completó todo por nosotros en la cruz. Ahora lo que nosotros buscamos, cuando, hermanos, hacemos obras de amor, no es para ganar salvación. Ahora servimos al Señor en gratitud de que Él nos amó primero. Y las obras nuestras no es para ser salvo, pero esas obras nuestras reflejan nuestra salvación. Son las credenciales del creyente en donde evidencia el fruto de que verdad ha nacido de nuevo. Si el fruto no se ve en mi vida, ni en su vida algo malo está pasando, por favor, hermanos, estamos a tiempo. Usted no dice, por ejemplo, hermano, mire, dice un hermano, mire, y esto ya se lo mencioné, hermanos, mire, hermano, son 15 años de estar predicando el Evangelio, pero cuando yo estoy predicando el Evangelio, luego viene mi mente, yo predicando y mi mente dando vuelta, la mente es tremenda, hermano, desde aquí nos lanza hasta Europa en un segundo. Mire, mi mente dando vuelta dice, tú estás predicando y no eres salvo, ¿Sabe qué pasó con este hermano? Después de estar predicando 15 años y 20 de vida cristiana aparente, creyó en Cristo. Aquí tengo hermanos testigos de ese acontecimiento.
No quiero mencionarles nombres porque en realidad el Señor lo sabe. Creyó en Cristo y el hermano tiene serias dudas de su salvación y va con los hermanos y les dice: hermanos, ¿qué puedo hacer? Yo creo que no soy salvo porque no realmente veo en mi vida el fruto del Espíritu Santo. Hermano, yo quiero creer en Cristo. Y dicen los ancianos, iluminados, ¿verdad? Y dicen: no, hermano, no estés diciendo nada. Qué pena y vergüenza. Te han oído predicar 15 años, dejémoslo así. De todos modos te estás portando bien. Ay, hermano, qué pérdida tendrán estos hombres en el tribunal de Cristo. Porque cuando a usted se le acerca a alguien que tiene duda de su salvación, lo primero que tiene que hacer usted es la palabra de Dios. Ver si de pronto un pecado le ha hecho perder el gozo de su salvación, tal y como se encontraba David. ¿Se recuerda usted? Salmo 51. Usted tiene que, y si no es así, nunca es tarde para creer en Cristo de verdad. Porque ¿de dónde entonces fruto si no hay una conexión con la vid verdadera? ¿De dónde lo vamos a sacar? Y muchas veces usted puede decir: mire, hermano, pero ¿qué pasará con fulano de tal? Pero ¿qué conducta? Qué sencillo, no ha nacido de nuevo. El problema es que si ya predica, entonces yo pienso que está más cerca de la salvación alguien que no ha creído, porque ese sí se sabe que es pecador, que aquel que está predicando porque cree en su mente, mis hermanos, que sí está en la verdad. Esto es un engaño terrible y de consecuencias eternas. Mire, regresando a este tema, el arrebatamiento. Después del arrebatamiento, hermanos, hay una escena celestial que le conocemos como el tribunal de Cristo. ¿Vamos bien en la línea? El tribunal de Cristo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 1, Romanos 14, 10, son las citas que nosotros siempre mencionamos. Ahí nos habla de que un día compareceremos, no para perder la salvación, sino para que nuestras obras sean sometidas a la valoración del Señor. Y aquellas obras que nosotros hicimos y que no la hicimos en fidelidad del Señor serán quemadas. Pero aquel será salvo, como dice Corintios, así como por fuego. Enseguida, mis hermanos, viene un acontecimiento que se le conoce como las bodas del Cordero. ¿Qué son las bodas del Cordero? En palabras sencillas que nos podamos entender, ¿qué son las bodas del Cordero? Y usted rápido se conecta con un matrimonio aquí de este lado de Latinoamérica. Fíjese que no. Cuando el Señor Jesucristo estaba pronunciando esto, Él lo extrae del concepto de los judíos. Él está pensando en su nación. Él no está diciendo: miren, como en Guatemala. No, hermano, ni siquiera existíamos para ese entonces. El entorno que el Señor usó, así como lo usó en todas sus parábolas, es de la costumbre de los judíos, para que ellos entendieran, por lo menos, aquellos estaban interesados de qué estaba hablando el Señor. Y entonces estamos hablando, hermanos, de las bodas del Cordero. Tenemos un texto muy interesante en la segunda carta de los Corintios, capítulo 11, versículo 2. Eso podemos leerlo. Segunda carta de los Corintios 11, 2. Dice así la palabra del Señor. Vamos a tomar del 1. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. ¿Quién es ese solo esposo, hermanos? Cristo. Con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Mis hermanos, la boda del Cordero, podemos decirle que es en realidad la unión definitiva de Cristo con su iglesia, el cuerpo con su cabeza, para ya nunca más haber separación, nunca más, según se extrae de la carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, 13 al 17, primera carta, cuando concluye diciendo: y así estaremos siempre con el Señor.
qué partimiento del pan. No, hermano, ese tiempo sí es para eso, es un acto especial. En aquel día, no. La simbología dará paso a la realidad. Lo que hoy era solo memoria, cuando estemos con Cristo en las bodas del Cordero será la unión definitiva y nunca más separación. Ahora bien, es muy importante mencionar, por ejemplo, Apocalipsis 19:6, y vamos a leer, esa cita es muy importante, hermanos, porque nos describe de una manera muy especial este acontecimiento. Apocalipsis 19:6. Dice así la palabra del Señor. Algunos otros detalles que usted no escucha en el mensaje, los verá allí escritos, ¿verdad? Para una mejor ilustración. Dice: y oí como la voz de una grande multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa del Cordero? Es la iglesia del Señor. Estamos en el tiempo de preparación. Vamos a ver esas fases. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. En el tribunal de Cristo, ven, mi buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Y jamás nos vayamos a imaginar unas coronas así como las conocemos nosotros. Eso es materializar, hermanos, la palabra del Señor. Ya imagínese usted con una corona ahí que le lastima, alguna cosa que no le quedó bien. Hermanos, no es un asunto material. Son los parabienes del Señor, son las felicitaciones del Señor. Es la honra del Señor. Yo honro a los que me honran. Ahora que estamos acá en la asamblea viendo el estudio de Daniel, un hombre que honró al Señor en todo tiempo, desde su juventud hasta su vejez, siendo un hombre ya viejo, hermanos, estando en el foso de los leones, después de muchos años de haber pasado por diferentes emperadores, Daniel, aquella propuesta de corazón que un día hizo, la mantuvo firme, porque fue un hombre fiel al Señor. Y el Señor lo honró, mis hermanos. Por eso bendito es el nombre del Señor, por aquellas vidas que también son un ejemplo para nosotros de fidelidad, de seguir adelante, de permanecer fiel en todo tiempo. Y qué triste es darse cuenta de hombres que después de muchos años, hermanos, terminaron derrumbándose y metidos en fracaso de su vida espiritual, porque no es un buen ejemplo para las nuevas generaciones de creyentes. Mire, dice la palabra de Dios, las acciones justas significa que todas aquellas recompensas espirituales que el Señor nos dé, que vamos a hacer, hermanos, serán el adorno de la esposa, no con joyas físicamente, sino será el adorno aquel con el cual la esposa llegue a la unión definitiva con su esposo, es decir, el Señor Jesucristo. Pero algo llama mucho la atención y muchas veces lo confundimos: las bodas del Cordero y la cena de las bodas del Cordero. No es lo mismo. Como tenemos el concepto de nuestro, ¿verdad? Decimos, pues, como decimos ¿cómo dicen? Después le invitamos a la recepción, una tarjetita así, ¿verdad? Y vamos para allá. Mire, dice aquí el versículo 9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados, ¿a qué? A la cena de las bodas del Cordero. Estos llamados son invitados, en otras palabras. ¿Será que la iglesia será invitada a las bodas del Cordero, hermanos? Ella no es invitada.
Ella es parte del evento en sí. Imagínense una invitación a la novia, la invitamos a su boda. Raro, ¿verdad? La invitamos a su boda, no se olvide, lleve regalo. Era la costumbre, es de decir dónde puede ir a recoger los regalos, ¿verdad? Es tanta cosa, hay tanto sincretismo aún en la vida de la iglesia del Señor, copiando lo que el sistema del mundo dice. Y como aquí ya cantamos himno, dice los hermanos, ya se parece un poco, vamos a darle una forma espiritual. Algunas veces que ha sido preocupante el saber que ha habido algunos grupos, se considera que hacen culto de 9 días cuando un hermano ha fallecido. Ese sincretismo definitivamente es peligroso, hermanos. Está revolviendo las cosas del mundo con las verdades del Señor. Ahora, hay un tiempo muy indicado para esto. En la simbología de la boda judía, hermanos, vamos a terminar la línea. Luego de las bodas del Cordero, hermanos, viene la segunda venida de Cristo. Y algunos hermanos dicen, bueno, de plano nosotros nos vamos a, y comienzan el ejercicio, vamos a quedar allá y nos va a dejar por allí. Y esa es la mente natural, mis hermanos. ¿Y no dice la palabra del Señor que así estaremos siempre con Él? ¿No habrá separación? En la segunda venida de Cristo, conocida como la venida en gloria, en donde todo ojo le verá, dice la palabra del Señor, y todos y muchos harán lamentación con Él. Entonces el Señor no viene por nosotros, sino con nosotros. Es un momento especial. Ya han pasado 7 años del arrebatamiento, ¿verdad? Ya han pasado. Ya aquí en la tierra, mis hermanos, se han desarrollado una serie de juicios según el programa de Dios. Estos juicios sucediéndose uno después de otros, hermanos, hasta llegar a la parte final y desembocar en la batalla del Armagedón. Tiempos terribles y de angustia para Israel. Hoy dice que Israel es aliado de no sé quién y no sé cuántos. En ese día, hermanos, del Armagedón, Israel no tendrá ningún aliado. Estarán sometidos a extrema tribulación, porque el Señor los llevará hasta el punto extremo, hermanos, hasta que llegue la conversión del remanente fiel. Esos acontecimientos, hermanos, mientras esto sucede en la tierra, la escena celestial es la que estábamos mencionando, las bodas del Cordero. Luego, hermanos, del Armagedón, viene lo que nuestro hermano mencionaba, el juicio para Israel, acá. Israel es sometido a juicio. Ezequiel 20, 33 al 38 contiene verdades en relación a ese juicio. El Señor dice, yo los sacaré entre los pueblos y los reuniré en las tierras, de las tierras en que estéis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido, y enojo derramado, y os traeré de los desiertos del pueblo, y litigaré con vosotros cara a cara. Esto es el Señor con Israel. Es muy diferente. Y también estamos allí, hermanos, el juicio a las naciones, o de las naciones. Este es otro juicio, hermanos. Esos juicios sucederán antes que definitivamente se establezca el reino milenial. Será como para purificarlo todo, para que todo quede en orden, porque el Señor, cuando establezca su reino milenial, tiempo de paz y de justicia, será únicamente también una antesala que nos llevará al estado eterno. Es muy importante saberlo. Si usted oye ahí, dice que viene el fin del mundo. Yo le estoy mencionando la línea de los tiempos, no así que mañana todo se termina. Hay acontecimientos que tienen que suceder, hermanos.
Y tenemos que saberlo porque tenemos la palabra del Señor. Y la palabra del Señor está disponible para todos nosotros. Para todos nosotros. Nosotros no somos diferentes a ustedes, somos lo mismo, hermanos. Únicamente hoy estamos acá y mañana serán otros hermanos que estén exponiendo la palabra del Señor. Así son los tiempos, mis hermanos. Nos deben considerar simplemente vasos el día de hoy, pero el mañana, hermanos, el Señor va a levantar a otros hermanos, principalmente de aquellos que amen el estudio de su palabra y la comunión con su pueblo. Ahora, hermanos, hay una resurrección en los tiempos de la venida del Señor en gloria. Daniel 12:2 nos muestra esto. Daniel nos dice que en su tiempo, dice, unos resucitarán. Unos dice, algunos brillarán como luces a perpetua eternidad, pero otros se levantarán para vergüenza y confusión perpetua. Daniel está hablando no de la resurrección de la iglesia, sino está hablando de la resurrección de los santos del Antiguo Testamento cuando el Señor venga en gloria. Momento especial en que aquellos hombres fieles de Dios que tuvo desde los tiempos de la antigüedad hasta el tiempo de la venida en gloria, resucitarán. Estos serán de los invitados, hermano, a la cena de las bodas del Cordero. Entonces la pregunta es, mis hermanos, ¿en qué tiempo se desarrollará ese banquete, hermanos? Ya la unión del Cordero con su iglesia ocurrió en los cielos, pero para que hayan invitados, hermanos, serán todos aquellos que estén preparados y antes de la inauguración del reino milenial, ellos, hermanos, estarán presentes en esa ceremonia especial, como invitados, hermanos, como testigos de la unión definitiva de Cristo y su iglesia. En la simbología, hermanos, de la boda judía, primero había una parte que se le conoce como negociación y contrato. Se celebraba entre los padres o los que representaban a los padres. Esa era la primera fase, negociación. Tenemos el ejemplo, el caso de Eliezer. ¿Se recuerda usted de Eliezer? Muy bien, ¿siervo de quién era Eliezer? De Abraham. Bueno, capítulo 24, versículo 33, dice que cuando estaban en ese momento de la negociación, ellos no podían consumir alimento. Eliezer le dice, yo no voy a comer hasta que haya cumplido la orden que me fue dada. Ese es el tiempo de negociación. Había una dote es una compensación. Se ofrece en dinero o en el servicio. Génesis 29:18. Había un precio que pagar por la novia, mis hermanos. No podía el novio llegar simplemente así, llegar con las manos vacías y así salir. Había un precio. ¿Y quién fue el que pagó el precio por la novia, mis hermanos? Cristo Jesús. Él pagó el precio. Así dice Efesios 5:25, mis hermanos. Cristo, cuando Pablo, por ejemplo, le dice a los hermanos ancianos de Éfeso en Mileto, apacentad la grey del Señor, la cual Él ganó con su preciosa sangre. Es que la iglesia es de alto valor, mis hermanos. El problema es cuando no lo entendemos y andamos ensuciando el vestido y andamos con la mala conducta que pone en pena y en vergüenza el nombre del Señor. Somos de grande precio ante los ojos del Señor. Él pagó la dote, mis hermanos, en ese tiempo. Luego venía un tiempo del desposorio. Usted se conecta luego con el tema de María y José, me imagino, ¿verdad? ¿Así lo hizo? ¿Lo hizo así el tiempo de desposorio? Usted dice, no, hermano, yo estaba pensando en otras cosas. Ese tiempo de desposorio, en ese tiempo se celebraba un contrato llamado contrato de esponsales. Antes del exilio, ese contrato era verbal. Después del exilio fue escrito.
hermanos, era un pacto. En ese momento, hermanos, el novio entregaba, o sea, un anillo, no estoy diciendo que use anillo, ¿sí? Aclarando, ¿verdad, hermano? Un anillo, artículo de valor, algún documento, como señal. Y el Señor a nosotros, mis hermanos, de la misma forma, como leímos, hermanos, tenemos las arras. ¿Cuáles son esas arras, mis hermanos? ¿Cuál será? El sello del Espíritu Santo. Cuando Cristo venga por nosotros, no va a estar adivinando a quién se lleva, a quién no. No, hermanos, el sello del Espíritu Santo será el símbolo de nuestra legitimidad, nacidos de nuevo, conectados a la naturaleza divina del Señor. Así que en ese tiempo, mis hermanos, entonces algunos dirán, bueno, si yo predicaba bastante, viera que tantos que me seguían. Bueno, ayer vimos que hay un montón de gente siguiendo a otra gente. Tanto que hacía, hermano. Mire, yo era muy serio en la asamblea, hermano, conmigo cuidadito. Hermanos, ¿cuántas veces malinterpretamos el tema de nuestra salvación? Esa ceremonia, hermano, ¿sabe qué es lo que pasa? Estamos nosotros ahorita en el tiempo del desposorio. En ese tiempo estamos ahorita. Porque el otro acto, mis hermanos, es la ceremonia de bodas. En la ceremonia de bodas, hermano, el novio en persona iba a la casa de la novia. ¿Ya se está imaginando qué es lo que va a pasar? El novio en persona iba a la casa de la novia. El novio ya tenía todo preparado. Así dijo el Señor, Evangelio de Juan, capítulo 14, ¿verdad? En la casa de mi Padre, muchas moradas. Ustedes dicen, ahí no vamos a estar apretados, ¿verdad? Como dormimos anoche, por ejemplo. No, hermano, tampoco vamos a colocar en nuestra mente en terrenal. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. La novia se preparaba, se ataviaba adecuadamente para la ceremonia. Ezequiel 16, 11 al 12, se preparaba. La novia estaba preparada, hermanos. Por eso, cuán importante es nuestro buen testimonio. Significa que nuestro buen testimonio es porque estamos pensando que el novio pronto viene y debemos estar preparados, mis hermanos, para ese encuentro celestial, para ascender al Señor. El novio, dice, salía con la novia de la casa de su padre y en el camino se le unía una grande multitud. Una iglesia gloriosa, ya preparada, hermanos. Por eso vale la pena, hermanos, que uno de los inconvenientes que hoy tenemos y que debemos trabajar en ello por amor del Señor es la unidad de su pueblo. Si no estamos unidos, es que no estamos preparados. Si cada uno está jalando por su lado, murmurando uno de otro, envidiándose uno a otro, destruyendo, hermanos, dejando que el egoísmo nos invada el corazón, no estamos preparados. Hermanos, no puede ser que mientras yo vea que algunos hermanos construyen, están adelante trabajando por el Señor, yo esté inventando cosas malas de ellos. No puede ser, hermanos. Significa que en mi corazón todavía no le he dado lugar al Espíritu Santo para que purifique mi vida. En lugar de sentir esos sentimientos, valga la redundancia, negativos, debería orar por aquellos hermanos que trabajan en la obra del Señor. Debería ya, hermanos, ceder esos espacios porque debemos prepararnos. El Señor Jesucristo lo dijo así, Evangelio de Juan 17, que sean uno, así como tú y yo somos uno, para que el mundo sepa que tú me enviaste. Hermanos, luego viene la cena de las bodas. Cuando hablamos de la cena de las bodas, hermanos,
cuando se invitaba a los amigos a participar. Ya la iglesia, hermano, está con Cristo. Las bodas del Cordero han sido celebradas en los cielos. Ahora, hermanos, el reino milenial está a punto de inaugurarse según el programa del Señor. Al reino milenial entrarán, hermanos, los santos resucitados del Antiguo Testamento, los santos de la tribulación, los creyentes salvos en los tiempos de la gran tribulación, la iglesia del Señor. Ellos serán los testigos de esa gran ceremonia. Pero ya oímos, hermanos, siempre el Señor ha trabajado con remanente. ¿Usted ya lo vio en la palabra del Señor? Cuando Cristo vino, hermanos, a esta tierra, ¿será que todos le siguieron? ¿Qué dice usted? ¿Verdad que no? Fue un ¿qué? Remanente. Y es un remanente también de Israel que alcanzará la salvación después de haber reconocido que aquel hombre que vino y murió en la cruz realmente es su Salvador. Momentos, hermanos. Entonces, mis hermanos, las 5 vírgenes que no entran al festejo, como hemos leído, no representan a creyentes que perderán su salvación. Estamos confundiendo las cosas, ¿no, hermanos? Porque el arrebatamiento habrá ocurrido 7 años antes. Voy a repetir, las 5 vírgenes, hermanos, que no entren a los festejos, no representan a creyentes que perderán su salvación, ¿no, hermanos? Representan a aquellos quienes en este tiempo, dentro del pueblo de Israel, porque el Señor estaba hablando a israelitas, dentro del pueblo de Israel, previo a la venida del Señor en gloria, vivirán en el engaño y la falsedad, no siendo arrepentidos de verdad, lo cual se evidencia cuando no tienen aceite en sus lámparas, es decir, ellos no están preparados. Solo aquel remanente fiel entrará a ese festejo de la cena de las bodas del Cordero. Anoche mencionábamos, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cristo pronto viene. ¿No valdría la pena que en lugar de estar con rencores, nos uniéramos más para la venida del Señor? ¿No valdría la pena que nos uniéramos, hermanos, para ser mejores hijos de Dios, para dar buen testimonio a los que están afuera? Si nosotros sabemos que Cristo pronto viene, hermanos, esto jamás debería ser un simple conocimiento intelectual. Debía provocar en nosotros la urgencia, primero, de estar a cuenta con el Señor, y segundo, hermanos, de también tener una vida que brille para invitar a otros a venir al conocimiento de la verdad. Hay tantas luchas el día de hoy. Hay un coro que dice, en las pruebas y en las luchas, la iglesia sigue caminando. Han pasado muchos años, mi hermano, desde que usted inició su vida cristiana. Bendito el nombre del Señor, que aún sigue firme en la fe de Jesucristo. Gracias al Señor. Gracias al Señor por esos años, hermanos. Gracias al Señor por esos buenos testimonios. Esperamos que cuando el Señor venga, hermanos, por lo menos estemos haciendo algo para la gloria de su nombre. Y que me diga el Señor a mí, hey, tú, ¿qué hiciste? Y yo le diga, Señor, mira, no me dio tiempo porque me la pasaba criticando a los hermanos yo. Entonces no me dio tiempo de trabajar, hermano. Y en eso se me fue la vida. Y ya cuando me di cuenta, ya no, yo quería, pero ya no se pudo. Los tiempos de servirle al Señor son hoy, a todo nivel. Hermanos, estamos llegando a la conclusión de esta serie de estudios que tienen como propósito extraer verdades bíblicas interpretadas conforme realmente el Señor lo quiso exponer
de manera personal o a través de sus siervos. Seamos, hermanos, diligentes en estudiar la palabra del Señor. Si hay algunos puntos de la palabra que no comprendemos, pidámosle al Señor, hermanos, su iluminación. Y si no estamos seguros, no lo estemos predicando, porque vamos a confundir a los demás. Vayamos paso a paso, hermanos, nutriéndonos de la sana enseñanza del Señor, nutridos para nutrir a otros también. Ojalá, hermanos, que en ese momento en que esperamos nosotros que está por suceder, en realidad todos juntos avanzaremos al encuentro celestial. En ese momento, hermanos, la iglesia del Señor pasará de una esfera terrenal a una esfera celestial. ¿Estamos ya preparados? Eso sí, ya no les voy a volver a preguntar, porque no quiero sacarles a la fuerza un amén, ¿verdad? Porque no se trata de eso. En realidad se trata en que primero este hombre que les está hablando se examine. Primero. Y luego pues usted verá. Primero nuestra salvación, ¿cómo estamos? ¿Estamos anclados en el Señor de verdad? Si no, de verdad, en serio, yo les invito esta mañana a que más tarde, si alguien tiene duda, pues podemos hacer un espacio con mucho gusto para poderlo atender. Y aquí nos faltan hermanos que nos puedan colaborar también. ¿Verdad, hermanos? Muy bien. Hermanos colaboradores, para poder conducir a otros al verdadero encuentro con el Señor. Que el Señor nos ayude, hermanos, y que nos halle haciendo así, diligentes. Él dijo, ¿quién es el siervo fiel y prudente que da el alimento a tiempo? El que el Señor puso sobre su casa, hermanos, es porque realmente tenemos que llegar a entender que somos administradores de la multiforme gracia de Dios, y ojalá que seamos mejores cada día. Hermanos, estimulémonos mutuamente al amor y a las buenas obras. Si usted está haciendo algo y quiere que oremos, oramos, hermanos, con mucho gusto, porque lo que usted está haciendo es para la edificación de la vida de la iglesia y principalmente para la gloria de Dios. No estamos causándonos estorbos por estar trabajando, no, hermanos, porque todos llevamos una misma finalidad, servir al Señor. Usted no diga, ya no, mejor yo. No, hermanos, cada uno está donde el Señor lo quiso poner. Donde el Señor lo quiso poner. Y el día de mañana a usted también el Señor lo llamará también, porque todos debemos ser útiles en las manos del Señor. Hemos dicho, hijos con dones, hijas con dones, todos, hermanos, hemos sido bendecidos con dones espirituales. El problema es que muchas veces no queremos trabajar, hermanos, y estamos esperando otro tiempo. Iglesia del Señor, que el Señor nos bendiga y nos guarde siempre, y que vayamos de triunfo en triunfo hasta la venida del Señor. Que Él y que esta palabra encuentre un espacio en su mente y corazón. Amén.